Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora a través de nuestro programa. Este es el pastor Tony Rivera. En este día damos gracias al Señor por su bendición y porque nos permite poder traer una palabra a cada uno de ustedes, una palabra de bendición. Y en este día pues queremos hablar acerca de quién tú eres o quiénes somos nosotros ahora que estamos en los caminos del Señor, que estamos sirviendo a Dios. Porque muchos creyentes a veces piensan que una vez que vinimos a los caminos del Señor, ahora simplemente somos hijos de Dios y como que no le dan el valor y la importancia que tiene ser un hijo de Dios. En la Biblia nos habla en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, nos habla acerca de un hombre llamado Gedeón. Y dice que Gedeón estaba trabajando en la tierra y mientras él estaba trabajando se le apareció un ángel. Y este ángel le saluda a él y le dice: varón esforzado y valiente. Pero ¿qué sucede? Gedeón en ese momento se encontraba en un momento de desánimo, de tristeza, y había mucha angustia en medio del pueblo también. ¿Por qué razón? Porque el pueblo había pecado delante de Dios. Y cuando el pueblo peca delante del Señor, o cuando un creyente peca delante de Dios, por lo natural vamos a ver que Dios se aleja de nosotros, se aparta para un lado. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada el pecado. Eso nosotros todos lo sabemos desde un principio. Al Señor no le agrada el pecado. Él no quiere que nosotros seamos partícipes del pecado porque nosotros somos sus hijos. Y Dios es un Dios santo. La palabra dice que Dios es santo, santo, santo. Y dice que Él es santo porque a Él le agrada las cosas puras, limpias. Y Él quiere que nosotros seamos así, de esa manera. Israel, al pecar, Dios se alejó del pueblo y los madianitas venían sobre Israel y tomaban todo lo que Israel había cosechado, lo que había sembrado, y dañaban todo. Pero Gedeón, él estaba trabajando y como que lo estaba haciendo todo a escondidas. Y cuando el ángel se le aparece a Gedeón, le dice: varón esforzado y valiente. Porque él estaba trabajando cuando debía de haberse escondido como los demás se estaban escondiendo por causa del pecado. Dice que Israel, el pueblo, se escondía en cuevas y en cavernas que ellos habían hecho para esconderse de entre los madianitas y que no los atacasen a ellos. Y esto lo que hizo fue traer angustia, tristeza, no solamente a Gedeón, sino a todo el pueblo. Y muchas veces yo comparo esto cuando usted y yo estamos fuera de los caminos del Señor. Ahí el pecado trae tristeza, trae angustia y hay una pesadez en nosotros. Y ahora nosotros nos sentimos de una manera que todo nos sale mal. Hay quienes dicen: tengo mala suerte, las cosas me salen mal, todo no me sale bien. Y se siente como que de baja estima. Y eso hace que la persona no progrese y no reciba bendiciones porque la autoestima está bien baja. Y especialmente si no sirve al Señor, hay quienes pueden progresar, pero el sentir que hay dentro del alma le está afectando porque el alma está necesitando de algo que pueda satisfacerle y las riquezas no pueden satisfacer, pero las riquezas
son partes de las bendiciones de Dios, especialmente para los hijos de Dios, porque Dios ha prometido el bendecirnos a nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros ahora que venimos al Señor? Ahora que estamos sirviendo a Dios, ahora que tenemos el Espíritu Santo, ahora que tenemos la palabra, ahora que han sido perdonados nuestros pecados, ahora que nuestra mente ha sido iluminada por el poder del Espíritu Santo, ahora que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios y ahora el Espíritu Santo nos ha revelado las riquezas, las maravillas y los misterios del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Dios, como Padre Celestial, y Él es nuestro Padre, Él quiere bendecirnos a nosotros. Él quiere darnos riquezas y abundancia. Y eso fue lo que pasó con Gedeón. Dios quería enseñarle a Gedeón que él tenía que entender algo, y no solamente él, sino todo el pueblo de Israel. Y es que a Dios no le agrada el pecado. A Dios no le agrada que nosotros le desobedezcamos a Él. Dios quiere que tú le sirvas y tú le agrades a Él todo el tiempo, y que te apartes del pecado, porque el pecado va a traer consecuencias a tu vida y va a dañar nuestro sistema de vida con el Señor, y nosotros no vamos a sentirnos satisfechos, porque hay una gloria de Dios que viene sobre tu vida, viene sobre ti, y esa gloria hace que haya una paz, un gozo y una tranquilidad, especialmente para los hijos de Dios, y eso llega a lo profundo de tu alma. Por lo tanto, Dios quiso enseñarle algo a Gedeón, y es que tanto él como el pueblo tenían que confiar en Dios. Israel, lamentablemente, se desvió de los caminos del Señor y comenzó a pecar y a hacer lo malo. Pero primero Dios tenía que enseñarle que tanto él como el pueblo eran hijos de Dios y que Dios estaba dispuesto a bendecirles, porque Dios bendice a sus hijos. Es como los que son padres. Si tu hijo te pide algo, tú busca la manera de dárselo. Jesucristo dijo que si tu hijo te pide un pedazo de pan, no le vas a dar una serpiente. Y si te pide un huevo, no le vas a dar una piedra. Tú le das lo que te está pidiendo. Nuestro Padre Celestial es así. Nuestro Padre Celestial nos quiere bendecir a nosotros. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que está dispuesto a bendecir a nuestra vida, a nuestros hijos, porque nosotros somos hijos de Dios. Gedeón se sentía con la autoestima tan baja que él miraba para el piso. No se sentía que había valor en él y importancia. Y como que en un momento quiso echarle la culpa a Dios por la condición de ellos, cuando la culpa en realidad la tenía el pueblo de Israel por haber pecado delante de Dios. Dios no tiene la culpa. La culpa muchas veces la tenemos nosotros, porque nosotros no nos dejamos guiar por los caminos del Señor, por lo que dice la palabra y por lo que dice el Espíritu Santo. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a entrar en intimidad con Dios, a conocer al Señor más de cerca, a conocer el Espíritu Santo, a conocer la palabra del Señor, a conocer lo que Dios quiere para nosotros, sus riquezas, sus abundancias, sus bendiciones, para que cuando venga el momento de la prueba, cuando venga el enemigo a atacarnos, ya tú estés fundamentado, estés echando raíces y tú estés fuerte, como lo que hizo el Señor Jesucristo cuando fue llevado al desierto. Y cuando el enemigo quiso tentarlo, lo tentó con varias cosas,
Pero una de las cosas que hizo el Señor es que de la manera en que Él pudo vencer al enemigo fue a través de la palabra del Señor. Y Él mismo dijo, escrito está. Y eso el Señor Jesucristo lo repitió varias veces. La palabra tiene que estar sembrada en lo profundo de nuestras vidas. La palabra tiene que abrir nuestro entendimiento. La palabra tiene que iluminar nuestro pensamiento, abrir nuestros ojos espirituales y no nosotros dejarnos agobiar por el ataque del enemigo, no dejarnos agobiar por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Que aunque alrededor nuestro se esté cayendo lo que se esté cayendo, nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso porque Él es nuestro Salvador y Él hizo promesas para cada uno de nosotros. Desde luego que muchas veces nosotros cuando oramos al Señor tenemos que decirle al Señor, hágase tu voluntad. Hay cosas que el Señor quiere para nosotros, pero nosotros queremos otras cosas que no son la voluntad del Señor. Y nosotros siempre tenemos que estar en la voluntad del Señor. Si nosotros estamos en la voluntad del Señor, el Señor conoce qué cosas son mejores para nosotros y qué cosas nos convienen a nosotros. Pero Gedeón tenía que aprender una cosa. Número 1, tenía que confiar en el Señor. Número 2, tenía que depender de Él. Número 3, creer que Él nos ha bendecido y que nadie puede robarnos la bendición del Señor. Hay muchos que muchas veces son atacados posiblemente por una enfermedad, posiblemente en sus finanzas, posiblemente tienen problemas en el hogar con el esposo, la esposa o algún hijo, y hay angustia, hay tristeza, hay dolor, pero comienzan a sentirse débiles y pobres y como que no tienen fuerza, fortaleza para poder luchar en la batalla. Yo quiero decirte que la única fortaleza que nosotros tenemos es el Señor. La fortaleza que nosotros tenemos es el poder del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Es confiar en el Señor. Y es esperar en Él. Si tú esperas en Él, si tú confías en la palabra y si tú dependes del Señor, no importa el tiempo que se te tome, el Señor va a hacer la obra al tiempo que Él cree que es conveniente para ti. Solamente tú lo que tienes que hacer es alabar a Dios, glorificar su nombre y decir, Señor, yo te doy gracias por todo lo que tú haces. Yo te doy gracias porque tú vas a salvar a mi esposo, tú vas a salvar a mi esposa, tú vas a salvar a mi hijo, tú me has sanado de esta enfermedad, tú me has libertado de este problema de finanza. Y tú puedes estar seguro que si tú haces eso, tú vas a comenzar a tener una mentalidad donde todo es positivo y tú estás hablando el vocabulario positivo que se habla en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no se habla nada negativo. Todo es positivo. Dios es un Dios tan poderoso que Él puede transformar y Él puede cambiar las cosas negativas en cosas positivas. Tú tienes que creer que lo negativo que hay en tu vida, el Señor lo va a transformar en algo positivo para ti, en una bendición grande para ti. No te pongas a llorar, no te pongas a murmurar, no te pongas a criticar, no te pongas a hablar malo de alguien. Simplemente ven delante del Señor y di, Señor, yo sé que esta situación está difícil, pero para ti no hay nada imposible. Yo sé que el doctor me dio un reporte médico que no es positivo, me dieron poco tiempo de vida, pero tú tienes la solución para mi enfermedad. Yo sé que tú me puedes sanar. Me declaro sano ahora mismo en tu nombre. Y cuando tú comienzas a declarar por tus labios esas palabras positivas, tú comienzas a desatar y a romper toda ligadura del enemigo, toda ligadura del diablo. Y dejas que el Espíritu de Dios comience a trabajar en tu mente y tu pensamiento va a comenzar a cambiar. Porque el Espíritu de Dios está viendo que tú estás
cambiando de lo negativo a lo positivo. Y ahora algo se enciende dentro de lo profundo de tu alma y algo cambia y hay algo diferente. Y si tú comienzas a caminar así de esa manera todos los días, diciéndole al Señor, Señor, yo te doy gracias porque yo sé que tú me has bendecido. Yo soy un hijo del reino de los cielos. Me has vestido con vestiduras reales. Tú me has vestido con vestiduras sacerdotales. Me has dado riquezas en el reino de los cielos. Y esas riquezas están en mí, son mías. Y yo sé que tú vas a hacer la obra. Y lo vas a hacer a tu tiempo. Y cuando el Señor lo haga, tú vas a glorificar al Señor de una manera tan maravillosa, de una manera tan grande, que te vas a quedar completamente sorprendido con lo que el Señor ha hecho. Gedeón, él no entendía muchas veces el propósito de Dios. Él pensaba que había que moverse con grandes cosas. Por eso fue que cuando Dios habló con Gedeón y le dijo, mira, levanta hombres que estén dispuestos a ir a la batalla, él levantó miles de hombres. Pero el Señor le dice a él, no, espérate un momento. Esos son muchos hombres. Y el Señor fue cortando ese ejército de hombres, de miles de hombres, hasta que lo fue reduciendo a un total mínimo. Y Gedeón, yo me imagino que él diría, wow, Señor, pero ¿cómo va a ser posible con tantos hombres que nosotros teníamos? Y ahora con este poquito de hombres, nosotros vamos a pelear esta batalla. Pero con poquito, con lo poco, Dios dice que si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho Él te pondrá. Porque la gloria solamente es para el Señor. La gloria no es para ti, acuérdate de eso. Si Dios te sana, dale la gloria al Señor. Si Dios bendice tu finanza, dale la gloria al Señor. Si Dios bendice a tu familia, dale la gloria al Señor. Pero una cosa no te olvides, si Dios te bendice a ti, mueve esa bendición, muévela, háblale a otro del Señor, dile a otro lo que el Señor ha hecho contigo, dile a otro cómo el Señor te bendijo, porque si tú no mueves esa bendición, ¿sabe lo que puede suceder? Esa bendición se va a dañar, se pudre si tú no la mueves. Tienes que mover esa bendición. Tú eres un hijo de Dios, tú has sido creado por Dios, por el Dios Todopoderoso. Tú no eres una casualidad en este mundo. Tú eres un hijo de las riquezas celestiales. Tú llevas la bendición del Dios Todopoderoso en ti. El Señor lo prometió. Un ejemplo que te quiero dar, y es que cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo a Abraham que él lo iba a bendecir. Abraham creyó en el Señor y se le conoce a él como el padre de la fe. Y Dios lo bendijo de tal manera que donde llegó a Abraham, Abraham fue bendecido tanto que el pueblo que estaba alrededor de él tuvo temor de Abraham porque sus riquezas se habían multiplicado y ellos le dijeron que se fuera del lado de ellos. Y Abraham se mudó y se fue. Pero a donde llegó Abraham, también el Señor lo bendijo. Y también sus riquezas fueron multiplicadas. Otro personaje de la palabra del Señor es Moisés. Moisés, el Señor lo llamó para libertar al pueblo de Israel, a libertarlo de la esclavitud de los egipcios. Y Dios le dijo a él que él lo iba a bendecir. Y le dio autoridad, le dio poder, le dio gracia, le dio unción. Y a pesar de que Moisés se quejó delante de Dios porque él decía que él no sabía hablar, pero Dios le proveyó a Aarón. Y Aarón estaba al lado de él todo el tiempo. Y estos dos hombres fueron usados por Dios y fueron bendecidos. Se les conocen como el libertador del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Como Dios comenzó a hacer maravillas. Dios abrió el mar muerto. Cuando el pueblo detrás de él comenzó a quejarse y comenzó a decir, era mejor que nos quedáramos en Egipto y comiéramos cebolla allá. Y estaba enfrente al mar muerto y el ejército de Faraón estaba detrás de ellos. Pero entonces Moisés clamó a Dios. Y Moisés, al clamar al Señor, él escucha la voz de Dios. Y Dios le dice, no es el momento de orar. Es el momento de extender tu báculo.
Y cuando Moisés extendió su báculo, el mar se abrió y el pueblo de Israel pudo pasar en seco y cruzó hasta el otro lado. Y sus enemigos que los perseguían allí en aquel momento se ahogaron en ese mar. Otro ejemplo de otro personaje de la palabra del Señor es Josué. Josué, quien estuvo al lado de Moisés todo el tiempo y iba con él a donde quiera que él iba. Hasta cuando Moisés subió al monte Sinaí, Josué se quedó abajo del monte esperando a Josué. Pero cuando Moisés está allá arriba en el monte hablando con Dios, Josué está esperando allí. Josué estaba siendo preparado para la obra que él iba a tomar más adelante. Lo único era que Josué no lo sabía. Y lo que sucedió fue que después, más tarde, cuando Dios se lleva a Moisés, llama a Josué. Y lo más que me gusta es que cuando Dios llama a Josué, le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo y yo te voy a bendecir. Y como estuve con Moisés, también estaré contigo, le dice el Señor a Josué. Y Josué lo creyó y Josué comenzó a moverse y él comenzó a hacer la obra que el Señor le dijo que hiciese, hasta que el pueblo llegó a un momento donde ellos tenían que luchar una batalla. Y en esta batalla Josué necesitaba la luz del sol. Y el tiempo, el día se iba acabando. Pero Josué, él clamó a Dios. Y en su ignorancia, él pidió que el sol y la luna se detuviesen. Pero Josué, él no entendía acerca de los astros. Él no conocía acerca del espacio, de los planetas, de la luna, de las estrellas. No conocía nada de eso. Pero el hombre sí conocía al Dios que él le servía. Él conocía al Dios Todopoderoso, el que lo llamó a él y el que le dijo a él: yo estaré contigo. En ese momento que él clamó, Dios escuchó la voz de Josué y la reconoció también. Y yo me imagino como que cuando Josué clamó y mandó a la luna a detenerse y al sol a detenerse, Dios escuchó y reconoció la voz de él y Dios se puso de pie en su trono. Y cuando él se pone de pie, él le dice: este es Josué y yo le hice promesas a él y yo tengo que cumplir lo que le cumplí, lo que le prometí a él. Por lo tanto, Dios no se olvida de las promesas que él te ha hecho. Dios no se olvida de que tú has clamado a él y has orado a él. Dios está ahí para bendecirte y Dios va a cumplir su promesa. ¿Quién eres tú? Tú eres un hijo, una hija del Dios Todopoderoso. Tú eres un hijo y una hija que tiene derecho a las riquezas y a las promesas que el Señor tiene en su trono celestial. Son para nosotros, son para la iglesia. Cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia clama, cuando la iglesia pide al Señor que derrame de su gloria, que salve las almas, que haga milagros, que haga prodigios, cuando hay un amor en medio de los hermanos, el Espíritu de Dios comienza a moverse en medio de la congregación, en medio de los hijos y de las hijas de Dios, y el Señor comienza a hacer la obra y Dios comienza a moverse, porque el Señor ha hecho promesas para cada uno de nosotros y Él no se olvida de las promesas que Él nos ha hecho a nosotros. Las promesas de Dios son para ti y son para mí, son para la iglesia del Señor. Esas promesas se van a cumplir. Nosotros somos hijos de Dios. No te olvides que aunque tú estés pasando por pruebas, por luchas, por dificultades, que aunque lo que está sucediendo alrededor tuyo está difícil, está complicado, más nadie lo puede entender, Dios lo entiende y Él está dispuesto a obrar en favor de ti, de tu vida, de la iglesia,
del ministerio y Él te va a bendecir. Él va a derramar de su gloria, de su poder. Él va a abrir puertas. Él va a traer gente que van a estar ahí al lado tuyo para ayudarte, para bendecirte. Las promesas de la palabra del Señor son de nosotros. Camina con la frente en alto, creyendo que tú sirves a un Dios todopoderoso. Alábale en todo momento y en todo tiempo. Deja conocer las grandezas y las maravillas de Dios. Deja que otros vean cómo Dios está bendiciendo tu alma. Y cuando ellos te pregunten, tú dile: yo sirvo a un Dios grande y poderoso. Yo sirvo a un Dios que me hizo promesas. Y sus promesas se cumplen en mi vida. Por lo tanto, ¿quién eres tú? Di: yo soy un hijo del Dios Todopoderoso, creador de cielo y tierra, que para Él no hay nada imposible. Es maravilloso servir a un Dios así. Y el Espíritu de Dios que mora en ti te va a dar testimonio de que esa es la verdad, esa es la realidad, y tú vas a sentir la paz, el gozo del Señor, y vas a ser una persona templada, llena del poder del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios te va a usar de una manera especial. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos la próxima vez. Sintonízanos para que puedas escuchar una palabra que pueda ser de bendición para tu vida. Bendiciones.